La información de los contenidos multimedia y en los sitios web asociados se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. La información no debe de interpretarse como un consejo comercial o de inversión por parte de Black Bull Advisors ni de sus colaboradores y no pretende ser una solicitud o recomendación para comprar, vender o mantener ninguna posición en ninguno de los activos o mercados financieros mencionados. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Market Overview. Hemos tenido una serie de problemas técnicos desde la semana pasada. Ven que se detuvo un poquito la emisión ya justo al cierre del Market Overview. Y ahorita parece que tenemos un problema con Facebook. Recuerden que transmitimos en vivo tanto en Periscope de Twitter como en Facebook Live, pero ahorita en Facebook parece que no se está visualizando. Vamos a continuar con la transmisión aunque sea por Twitter. Y ya después, cuando se suba el editado, pues ya lo podremos subir también a Facebook. Les agradezco y les pido una disculpa por los inconvenientes. Tenemos mercados positivos el día de hoy. Como sabemos, están generando nuevos máximos históricos, liderados mucho por las empresas más grandes. Tecnología que había estado muy rezagada, el día de hoy está subiendo bastante fuerte. Podemos ver el QQQ, que es el ETF del Nasdaq, más 2.13%. El S&P 500 subiendo más 1.45, ya superando los 4.070 puntos el S&P 500. En el caso del Dow también generando nuevos máximos históricos, lo tenemos ya cotizando en 33.530 puntos. Y otros sectores que han sido los que se vieron más afectados con la pandemia, el día de hoy se ven un poquito más rezagados que los índices más grandes. Podemos ver el IWM, que es el de Small Caps, más 0.35%, y también el sector de energía y bancario, un poquito más rezagado respecto al Nasdaq y el S&P 500. Vamos a ver qué tenemos para esta semana. Primero que nada, como siempre, vamos a mostrar el resumen semanal de los principales activos y los principales índices. ¿Cómo va el year to date en este 2021 y cómo cierra el primer trimestre de 2021? El S&P 500 más 5.70, el Nasdaq más 0.65. Desde la semana anterior les comentaba que el Nasdaq mostraba pues apenas un rendimiento positivo en los 3 meses del 2021. Como ya sabemos, IWM e IWC, que es el primero es Small Caps y el segundo es las Micro Caps, que son las pequeñas empresas y las microempresas, mostrando rendimientos de doble dígito, 10% y 20%. El VIX ha tenido un año negativo. El ETF del VIX, el UVIX, ha tenido rendimientos negativos más o menos por el 40%. El índice, el spot, el VIX está menos 10%. Un buen año para el WTI, que es el crudo, o el West Texas Intermediate. El dólar index se mantiene con ganancias, de igual forma la paridad, el tipo de cambio dólar contra peso. México, y bueno, el día de hoy estamos viendo cómo sube el IPC más 2.20%, ya por los 48.285 puntos. A la semana anterior acumulaba un avance del 6.12, ya adicionando este 2%, pues ya estaría cercano al 8.5% en lo que va del año. Y el oro, que vamos a enfocar un poquito un segmento de esta transmisión al oro, perdiendo el 10% en lo que va del año. En la agenda económica para esta semana, de lo más relevante que tenemos es precisamente las minutas de la Fed. Y pues va a hablar el presidente Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Como sabemos, siempre es un evento, cada vez que habla él tiene un discurso, pues mueve el mercado, genera cierta volatilidad. Las minutas van a ser el día miércoles y el día jueves van a ser las declaraciones de Powell. También todos van a estar muy atentos al tema de las nuevas peticiones por subsidio por desempleo, las peticiones del mismo jueves. Y un dato muy relevante también va a ser el viernes, el IPP, que es el indicador de inflación. Y recordemos que pues ahorita los temores de una muy rápida recuperación económica, pues son precisamente que la inflación se dispare, lo cual provoque que las tasas de interés suban y eso pues afecte al mercado de valores. En cuestión de las campañas de vacunación, pues bueno, ya a nivel mundial son 658 millones de dosis administradas por cada 100 personas.
México ha implementado 3.5%. En el caso de Estados Unidos, pues van avanzando bastante fuerte. Podemos ver en las noticias que están vacunando a razón de 2 o 3 millones de personas por día. Aunque el dato en México ya mejoró, pues bueno, todavía está muy lejos de lo idóneo. Aunque un dato bastante bueno, que también es justo que lo destaquemos, es que al parecer la curva en cuanto a las infecciones en México está descendiendo. Podemos ver que pues justo en este fin de semana se tuvieron menores casos desde hace un año, desde mayo 2020, y pues bueno, se esperaría que lo peor ya haya pasado definitivamente y que la curva ya vaya para abajo. Vamos a ver ahora cuál es el efecto de rebote por la cuestión de la Semana Santa y pues todas estas imágenes que hemos visto de la gente que pues tristemente se le olvida que hay pandemia y está en las playas pues llenas como si no hubiera nada. Vamos a ver si se mantiene esta tendencia, esperemos que sí, y disminuyan los casos. Para este mes tenemos el inicio de los reportes corporativos. Las empresas de Estados Unidos reportan el primer trimestre, cómo les fue en el primer trimestre del año, y pues ya lo he mencionado en anteriores ocasiones, realmente el dato fundamental más importante o el driver más importante que mueve el mercado ya de trasfondo es precisamente los reportes corporativos. Lo que le interesa al mercado es que las empresas tengan mayores ventas, mayores ganancias, menor endeudamiento, todas estas variables económicas, financieras, ese es el driver principal que mueve al mercado. Entonces, pues todos los inversionistas van a estar atentos a este mes, a los reportes más importantes. Ya esta semana ya comenzaron, pero bueno, como sabemos, comienzan empresas pequeñas, empresas no tan conocidas. ¿Cuál es el evento más importante? Es precisamente la siguiente semana, el 14. El miércoles 14 empiezan a reportar los bancos en Estados Unidos. Y ellos abren pues ahora sí que la jornada más importante, porque reporta Wells Fargo, reporta JP Morgan, reporta Goldman Sachs, que son los bancos más importantes de Estados Unidos, y ellos fijan como un parteaguas o un parámetro de cómo va a venir los reportes en general para las empresas más grandes. Podemos ver acá el calendario de los reportes que hasta el momento están confirmados. Conforme va pasando el tiempo se van confirmando más reportes y pues iremos actualizando la lista de la semana. ¿Qué expectativas tenemos para este primer trimestre? Pues las expectativas son bastante optimistas. Se espera un crecimiento en utilidades por acción del 6%. ¿Y por qué es muy optimista? Porque no se veía esta expectativa de crecimiento en las últimas 2 décadas. En los últimos 20 años, esta es la mejor expectativa que se tiene. Evidentemente, pues después de haber tenido un primer trimestre pues nefasto en el 2020, como les comentaba, el primer trimestre del 2020 fue el peor primer trimestre en toda la historia de los mercados financieros. Entonces, pues obviamente, comparar el resultado de ahorita de 2021 contra 2020, pues se entiende que vamos a tener una recuperación bastante importante. ¿Qué sectores son los que se van a ver más beneficiados? Se espera que se vean con crecimientos más grandes materiales, el sector de materiales, el sector de energía y el sector de los bancos, el sector de las financieras. Las utilidades por acción promedio para el S&P 500 se esperan en $39.86. Esto si lo multiplicamos por 4 para sacar la utilidad anualizada y lo comparamos con más o menos los niveles actuales del S&P 500, más o menos tenemos una razón, un múltiplo precio-utilidad de 24 veces, lo cual está bastante estirado como ya lo hemos venido comentando. Lo que sorprende es el sector de energía. El sector de energía se espera un crecimiento en su utilidad por acción promedio de 1.14 a 2.55, es decir, que crezca el 123%. Se espera que dupliquen sus utilidades por acción las empresas que están en el sector de energía. Y esto evidentemente pues tras la subida del petróleo, que ya vimos que ha trepado más del 20% en lo que va del año. XLF, que representa el sector financiero, también se espera un crecimiento importante, un 13% en promedio en cuestión de las utilidades por acción. Y pues bueno, lo que les comentaba, el primer trimestre del año anterior,
la economía de Estados Unidos se desplomó 33%, esa fue la revisión del Producto Interno Bruto, y para este año, para todo 2021, se espera un crecimiento positivo del 5.7%. Ya con esta estirada en el mercado ya empiezan a botar algunas señales de euforia y de sobrecompra y de un optimismo muy excesivo que pues bueno ya genera alertas de riesgo en cuestión de que podría venir un ajuste. Y precisamente una de ellas que estábamos destacando es el BOFA Sell Side Indicator, que es un indicador que tiene el Bank of America, que dice que está en máximos de hace 10 años. Y por lo tanto, o sea, no solamente ellos esperan que pues las probabilidades de riesgo para un ajuste sean mayores, sino que ellos también ya esperan un crecimiento mucho más moderado para el S&P 500 en los 12 meses que restan, o de aquí a 12 meses. Ellos esperan de aquí a 12 meses que el S&P 500 crezca solamente el 6%, que recordemos que ese 6%, como vimos en el inicio, pues es lo que pagó en 3 meses. Entonces un 6% en 12 meses podría indicarnos que, bueno, probablemente en las semanas, meses siguientes, pues vamos a tener un ajuste, lo cual sería bastante sano, dados los niveles que vemos ahorita en el mercado. Una nota importante también es el plan de infraestructura del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Allá en Estados Unidos ya son muy adictos al tema de los estímulos y demás, y este plan de infraestructura bastante ambicioso por $2 trillones, que para los términos gringos son trillones, para los términos de México serían 2 billones, son 2 millones de dólares. Y es una inversión que va a servir para reconstrucción de 32,000 kilómetros de carreteras, 10,000 puentes y autopistas, 100,000 millones de dólares para internet de banda ancha y 150,000 millones como estímulo para el cambio a vehículos eléctricos. También, pues, ¿cómo va a financiar todo este déficit del gobierno de Estados Unidos? Pues lo que espera es cómo va a pagar toda esta deuda que está generando, que está contrayendo para poder estimular la economía. Pues precisamente no solamente con la reducción de gastos, sino con lo que ya comentamos la transmisión pasada, que es un incremento en la tasa fiscal, en la tasa corporativa. Se espera que la tasa corporativa, el ISR para las empresas en Estados Unidos, suba del 21 al 28%, y de esa forma pues logren subsanar un poquito ese déficit que ya traen. Y pues bueno, todos estos estímulos que han implementado por parte del gobierno y pues de la mano o en sinergia con la Fed, que ha bajado las tasas de interés y que ha inyectado pues una serie de pues bastante dinero al mercado con el fin de estimular o seguir manteniendo las tasas abajo, pues sí ha provocado que la tasa de desempleo, que es el principal foco de atención para la Fed, allá ven la inflación y ven el empleo, son los dos mandatos que tiene la Reserva Federal, pues la tasa de desempleo se ha desplomado. Vean cómo este picote tan fuerte que tuvo, pues precisamente por la pandemia el año pasado, pues actualmente ya se ubica por el 6%, entonces han surtido bastante efecto positivo toda esta serie de medidas por parte del gobierno. Otra nota que vimos el fin de semana y que pues bueno realmente nos tiene muy asombrados es esto que le pasó a Archegos, que pues tiene que ver con este fondo de inversión que opera como tipo family office, y pues que era un fondo bastante grande que se mantenía como oculto un poco toda esta oscuridad que existe en Wall Street, donde pues nadie sabía que era tan grande y que después todo el mundo se dio cuenta ya cuando surtió efecto las pérdidas tan grandes que tuvo. Y pues bueno, lo que nos bota esta noticia son una serie de lecciones y pues recordar una serie de riesgos que existen precisamente cuando tú no gestionas tu riesgo, y cuando tú pues involucras instrumentos apalancados o derivados financieros que tienen apalancamiento. ¿Y qué le pasó a este fondo? Lo que sucede es que este fondo, que manejaba 10 billones de dólares, estaba operando bajo un apalancamiento de 500%. Nada más para ponerlo en contexto, por ejemplo, nosotros en las carteras que administramos,
pues llegamos a comprar algunos activos que tienen un apalancamiento respecto al S&P 500, por ejemplo, o algún otro índice, no estoy hablando de una acción en específico, de 3-1. Y la posición que llegamos a tener en ese tipo de ETFs apalancados, pues es tal vez el 5% de la cartera, el 7% de la cartera. Estos amigos tenían el 500% de la cartera de todo este fondo que estaban administrando en posiciones, en acciones en específico. O sea, no solamente, no todo en todo el índice, sino en una serie de acciones ya muy en específico. Y vean ustedes cómo esta gráfica demuestra la línea de arriba es precisamente, son ellos. Pues evidentemente el crecimiento que puedes tener con el apalancamiento es brutal, porque pues si sube el poder del apalancamiento hace que tu posición suba mucho más, pero también lo es a la baja. La línea azul compara las acciones que ellos tenían como subyacentes, es decir, en las acciones que estaban invirtiendo indirectamente. Vean el crecimiento sostenido, las bajas pues moderadas después del desplome que tuvieron este año, pero bueno, aquí, pues imagínense ellos, vean este crecimiento tan fuerte y después de este desplome que tuvieron, miren, de acá hasta acá, incluso no solamente borrando todo lo que habían logrado, sino que pues perdiendo más de lo que tenían y cayendo por debajo de que si hubiesen tenido las acciones solitas sin ningún apalancamiento. Y es que aparte de ocupar de manera inadecuada el apalancamiento, pues también lo que les comentaba tiene mucho que ver con la poca diversificación. Estaban muy apalancados sobre posiciones individuales como Viacom, Discovery, Beidou, Fubo TV, varias de estas que como sabemos les dieron una golpiza a inicios del trimestre y pues para ellos la golpiza se incrementó brutalmente. Tradicionalmente las posiciones o la cartera de un family office están diversificadas de esta forma: activos tradicionales 59%, 35% activos alternativos, otra parte en oro y metales preciosos, y una muy pequeña parte en arte, por ejemplo, y antigüedades. Pues lo que estaba haciendo este fondo era completamente lo contrario de lo que tradicionalmente hace el sector, y pues bueno, recuerda mucho, por ejemplo, la película que apenas publicamos en las redes de Black Bull, esta de Rock Trader o el Gran Farol que le llaman, que es la historia de Nick Leeson, donde pues este amigo ocupaba instrumentos sofisticados como son las opciones y los futuros, y pues llegó a quebrar lo que era en ese entonces el banco más antiguo, el Barings Bank, el banco en Inglaterra. Les quería comentar, como les dije en un inicio, expectativas que tenemos sobre el oro. El oro ya lo habíamos comentado hace un par de transmisiones o 3 transmisiones. Pareciera ser que podría comenzar a brillar el oro. Vean, actualmente el oro se ubica en niveles mínimos desde 2018 comparado contra el S&P 500. Como sabemos, se entendería que sería un hedge contra los posibles temores de la inflación, y pues si ahorita efectivamente eso es lo que se espera, pues podría empezar a brillar, pero pues también va muy de la mano con que es un activo refugio en casos de un estancamiento económico, y como ahorita pues la economía va rebombante o va rebotando de una forma muy agresiva, pues el oro se ha visto muy castigado, pero este castigo que le han dado lo han llevado a ciertos niveles que desde nuestro punto de vista pues son bastante importantes para resaltar. Les voy a mostrar la gráfica del oro. Vean, el oro, les voy a poner el futuro del oro. El futuro del oro en una escala mensual. Primero que nada quiero que observen esto. En una escala mensual, quiero que vean cómo este nivel ya lo habíamos resaltado en el pasado, $1,700 más o menos la onza de oro. Por aquí ya hace esta media de 21 meses, exponencial de 21 meses, pero además es un nivel clave porque es un 38.2% respecto al techo que tuvo en agosto de 2020, respecto al piso que tuvo en noviembre de 2015. Pero además de resaltar este nivel de soporte que de largo plazo que les estoy mostrando, les estoy señalando acá
la vela que tuvo en octubre de 2018. ¿Por qué? Porque si comparamos o si generamos el ratio, la razón SPY contra GLD, que GLD es el ETF del oro y el SPY es el ETF del S&P 500, es decir, ¿a cuántos SPYs equivale un GLD o el SPY? ¿Cuántas veces más grande es respecto al el GLD? Y ahorita es 2.51 veces más grande. Y lo que quiero que observen es que estos niveles a los que estamos llegando, cerca de los niveles que estamos llegando, no los habíamos visto precisamente desde octubre de 2018, que es lo que les mostraba hace un momento. De hecho, pues está muy cerca de máximos pues, históricos, que los máximos históricos desde que tiene esta data es 2005. Vean cómo en 2005 el ratio llegó a ser de 2.9 veces y actualmente es de 2.5 veces. En octubre de 2018 llegó a estar en 2.57 veces, 2.58 veces. Entonces está 0.07 veces debajo de ese nivel máximo. Y lo que les mostraba, este techo que se marca aquí en la comparativa entre uno sobre otro, pues coincide con este piso que hizo precisamente el futuro del oro en octubre de 2018. Y desde que hizo ese piso en octubre de 2018, el oro llegó a trepar, en 2 años llegó a trepar el 77%. Les hablo del futuro del oro. Entonces, por estas razones es que vemos bien el oro de corto plazo, solamente hay que cuidar los niveles. Hemos hecho nosotros un par de trades en el año sobre algún ETF del oro. Ahorita lo estamos monitoreando también y también estamos buscando operarlo. Continuando con los temas, tenemos otra cosa que destacamos en el inicio respecto a las expectativas de los números para este primer trimestre del año, era precisamente el sector bancario, el sector financiero. ¿Y qué pasa con el sector financiero? El sector financiero, pues bueno, hablamos que los materiales y la energía se iban a ver beneficiados. ¿Por qué? Pues por la subida en los commodities. Esta subida en los commodities pues lo que hace es que beneficie estos dos sectores directamente. Pero el financiero, ¿por qué? Pues no solamente por la reactivación de la economía, sino que además esta alza en los rendimientos de los bonos y las tasas puede beneficiar el negocio principal del banco, que es precisamente el préstamo. Y por eso es que se luce atractivo. En el año pasado los bancos aumentaron sus reservas para combatir los efectos del COVID y se estima que liberen 5.6 billones de dólares en el primer trimestre, y la Fed les va a permitir la recompra de acciones y el pago de dividendos a partir del 30 de junio. ¿Qué es lo que pasó? Que con todos estos estímulos que se generaron y demás, muchos bancos generaron un exceso de caja, un exceso de liquidez brutal que no podían ocupar porque tenían prohibido por regulación la recompra de acciones y el reparto de dividendos. Entonces, y por el otro lado, pues no podían prestar mucho porque las tasas de interés eran bajas. Ahorita que se están destrabando las dos cosas, tanto que ya las tasas de interés empiezan a subir y la economía se empieza a reactivar, pero además tienen todo ese exceso de caja y ya les van a dar luz verde a partir del 30 de junio, pues esto es un incentivo para que haya más inyección de dinero hacia ese sector y pues pueda tener mayores alzas sus papeles. Además hay una estadística que nos dice que el 4% en promedio es el rendimiento que tiene el sector financiero bancario en el mes de abril. Entonces, ojo con XLF, ojo con el KBE, ojo con FAS, ¿no? O con todas las posiciones individuales como Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo, etcétera. Pasando al análisis técnico que nosotros generamos, les quiero mostrar rápidamente cómo estamos viendo al mercado, comenzando como siempre por el S&P 500. El S&P 500 que les decía que en la mañana posteaba ahí un tweet de esta zona de 4070 puntos son resistencia. ¿Por qué?
Sobre aquí convergen ciertos niveles acá de proyección entre el 161.8 y 150% de FIBO. Vean como después de este breakout alcista que tuvo por acá la semana pasada, básicamente 3 sesiones ha tenido un repunte bastante relevante, lo cual ya empieza a ubicar su RSI cercano a zona de sobrecompra. Y pues bueno, sería algo muy natural y muy sano que pues pudiera tener una corrección, un pequeño toma de utilidades. También está muy de la mano con el Dow Jones. El Dow Jones también cerca de máximos históricos, o más bien ya siendo máximos históricos, pero cerca de una zona de resistencia, que en este caso es la proyección del 200%, por ahí de los 33.580 puntos. El día de hoy hizo un máximo por ahí de los 33.504. Y pues bueno, todavía está cercano a los máximos del día. En el caso del Nasdaq, del futuro del Nasdaq, les comentábamos desde hace un par de semanas que pues estaba oscilando en una caja, o estaba dentro de una caja, o lateralizando en un rango entre estos niveles de 12.600, 12.700 puntos y 13.300 puntos, que necesitaba romper a la alza esos niveles, y es cosa que ya hizo. Vean como ya hace un bullish breakout sobre esta zona de los 13.300, y actualmente pues ya cotizando cercano a los 13.600 puntos, ya 300 puntos arriba de la resistencia que tenía, y pues ya muy cercano a los máximos históricos, que están por los 13.800 puntos. En el caso del Russell 2000, del futuro del Russell, también les comentábamos que estaba en zona de resistencia igual que el Nasdaq. Comentábamos que el Dow y el S&P 500 estaban pues por delante, pero el Russell y el Nasdaq pues eran los que estaban un poco rezagados, porque estaban batallando ahí con sus resistencias de corto plazo, cosa que ambos han logrado ya superar. Vean el Russell cómo genera este rompimiento acá sobre los 2.230 puntos. Desde el viernes genera ese breakout, confirma, y el día de hoy pues sigue la tendencia y genera un máximo por ahí de los 2.300 puntos más o menos. Entonces bueno, de corto plazo parece ser que la expectativa es mejor. Uno que nos llama mucho la atención es el VIX, como siempre. Y el VIX que nos llama la atención, vean los niveles en los que se encuentra ahorita en un time frame mensual. El VIX parece ser que generó compra en la zona de 17 bajos, 17.30, el mínimo fue 17.30 precisamente. Esa zona, vean como esta media móvil de 100 meses es la que sirve como soporte por lo menos hasta ahorita, y desde nuestra perspectiva pues sería una zona bastante atractiva para poderse hacer de volatilidad, o de activos que repliquen la volatilidad. ¿Por qué? Pues bueno, el UVIXI también ya hizo mínimos el día de hoy por ahí de los 5.10, si no mal recuerdo, 5.10 efectivamente, hizo mínimos históricos, pero pues el VIX llegó a los 17 bajos, y el contrato de futuros del VIX que vence en abril, quiero que vean el nivel tan relevante que hizo. Vean en el time frame mensual, esta media de 50 meses, vean, y estos niveles que coinciden sobre estos máximos que hizo por ahí de octubre de 2019 y diciembre de 2019. Sobre esos niveles cae el mercado, o caen los futuros de abril, y pues desde nuestra perspectiva, o de la perspectiva de un servidor por lo menos, esto es una zona de soporte bastante relevante. Entonces, además de que está en 19.69 puntos, que es más o menos un 11-12% respecto a cómo está el contrato continuo, o el spot más bien, que lo tenemos en 17.70. Entonces, lo que nos está indicando este contrato de abril, que vence en abril, es precisamente que la volatilidad al cierre del mes pues va a tender a subir. Otra cosa, el DXY, que es el dólar index. El dólar index ahí para mucha gente, y sobre todo clientes nuestros que luego están preocupados por el tipo de cambio, pues porque nos beneficia la subida del dólar frente al peso, pues todo tiene que ver con lo que haga el índice dólar. El índice dólar, que recordemos que es el dólar americano frente a una canasta de divisas, las más fuertes del mundo. Vean cómo en la mensual cómo está generando un throwback aquí sobre la media de 100 meses, aquí sobre los 92.50,
Y en la diaria, recordamos que habíamos comentado que pues estaba, por fin, después de varios meses, había superado la media de 200 días. Y estos niveles ahora cercanos a los 92.30, los 92.20 son el soporte. Entonces, realmente esta bajada que tiene ahorita en el corto plazo, mientras no rebase de estos niveles de 92.30, 92.20, desde mi perspectiva no nos debería de preocupar, porque podría tratarse de un throwback precisamente. Rompimiento alcista, viene, retestea lo que antes era resistencia, ahora es piso, y de aquí tendría que volver a subir. Entonces es un soporte bastante relevante en diferentes temporalidades. En el caso del tipo de cambio, pues precisamente el dólar contra el peso ya se fue a positivo. De hecho, hace rato estaba negativo, más 0.20%, 20.34 pesos por dólar. Y vean dónde rebotó, pues muy técnico también el tipo de cambio. Vean esta media morada, vean cómo fue resistencia aquí en febrero de 2021, soporte en febrero febrero 2021, en el mismo mes, a finales de ese mes fue soporte, después soporte a inicios de marzo, y ahorita también ha fungido como un soporte relevante. De hecho, el mínimo del tipo de cambio de hoy fue de 20.22, los 20.20 son el nivel de soporte. Entonces necesitaríamos que estos niveles no sean perforados a la baja, a no ser, porque de lo contrario pues veríamos precisamente el nivel psicológico, que son los 20 bajos, ¿no? Que ya es un nivel pues bastante más abajo, que sería más o menos niveles que tenía a inicios de febrero de este año. Pero como va de la mano con el dólar index, si el dólar index no rompe a la baja los 92.20, 92.30, y el tipo de cambio no rompe a la baja los 20.20, pues yo creo que la perspectiva del tipo de cambio todavía puede ser favorable en el corto plazo. ¿Qué más tenemos? En el caso del TLT, pues bueno, los bonos, pues como sabemos, han estado batallando acaso para mantener los $135, que es donde converge donde pasa la media de 200 semanas, y pues es cosa que ya han estado ahí consolidando, eso es cosa que ya han respetado. Entonces, mientras no pierda eso, pareciera ser que las tasas o el rendimiento de los bonos no debería subir más, aunque si vemos el TNX, que es el rendimiento de los bonos a 10 años, pues de corto plazo se sigue viendo bastante alcista. Vean, la semana pasada les comentaba sobre este nivel acá cercano a los 1.60, y vean, sobre ese nivel parecía ser que había generado un rompimiento a la baja, pero fue un rompimiento en falso, y ahora parece que está haciendo un cup and handle acá, una tasa con asa aquí, que si rompe el 1.75 al alza, pues podría dispararse, y pues lo que ya sabemos es que el nivel más psicológico más relevante pues es pegado ya a los 1.90, 2%, que sería pues bueno, algo muy negativo para la renta variable, que iría muy de la mano con un rebote en el VIX. O sea, el VIX lo tenemos cercano a mínimos en la media de 100 meses. En los contratos de futuros del VIX se están adelantando un 10% de volatilidad para abril. El mercado de acciones apenas en estos pocos días que llevamos de abril ya ha trepado cerca del 3%, 2% en el caso del S&P 500. El dólar index está acercándose a soportes relevantes. El TNX sigue alcista. Entonces, pues, ¿qué nos puede decir todo esto? Pues bueno, nos puede decir que a pesar de que este mes, como ya lo hemos comentado, pues la perspectiva es alcista. Abril en los últimos 15 años siempre ha subido. Y pues esta gráfica que les mostramos en todas las temporalidades de tiempo, o sea, desde 1950, abril en promedio es positivo, pero vean el promedio que presenta. El promedio es más o menos del 2.10, 2.20%. Ahorita ya lo tenemos excediendo ese promedio y estamos a inicios de mes apenas. Entonces, la recomendación que tenemos como siempre es no FOMO porque estamos iniciando el mes. Cualquier cosa puede pasar, y un ajuste desde este rompimiento alcista que tiene el mercado sería más que natural y más que sano. Entonces, pues la oportunidad siempre va a existir y no hay que perseguir al mercado. ¿Tienes alguna pregunta, Pablo? Sí, te preguntan sobre tu perspectiva del sector de viviendas, XHB. Y ya, de momento.
Bueno, finalmente, antes de que nos vayamos, nada más les vamos a mostrar la gráfica de Home Builders. Home Builders es un activo que nos gusta mucho, nosotros lo hemos operado pues directamente o a través de un ETF que se llama Nile, que trepa bastante bien, ahorita está subiendo 2.67, a pesar de que el Home Builders pues está más 0.82%, pero evidentemente pues el Home Builders le ha ido súper bien, pues, y ahorita máxime con el plan de infraestructura del presidente de Estados Unidos, está impulsando pues precisamente todo este sector de construcción, que sabemos que no solamente en Estados Unidos sino en cualquier país la construcción provoca una derrama económica muy grande, porque es de las industrias que más contratación de gente hacen. Entonces es un sector económico bastante relevante, y pues aquí la gráfica habla por sí sola. Vean máximos históricos en Home Builders, máximos históricos, vean cómo ya después de haber tocado 23, 24 dólares en la pandemia, ahorita está en 72, entonces triplicando ya su valor en cosa de un año. En el corto plazo, ¿qué te podría decir? Pues bueno, los niveles claves de soporte en caso de que tú estés fuera, pues serían precisamente estos niveles por acá de los 68, y muy corto plazo los 70, ¿no? A mí me gusta más sobre viendo ahorita la perspectiva que tiene el mercado en general, me valdría más la pena un ajuste por acá cercano a los 70 para pues poder entrar y montarte esta tendencia pues que está claramente alcista en las constructoras de Estados Unidos. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Esperemos que para la siguiente ya no tengamos cuestiones técnicas con el sistema para la transmisión, y pues les deseo un excelente inicio de semana, de mes y de trimestre. Cuídense mucho, que estén muy bien, saludos.